El Kentosaurus acaba de llegar al Lord Testing de The Isle y no es lo que todos esperaban. ¿Es un tanque imparable o una comida fácil? Hoy vamos a aprender sobre su combate, sobre su gameplay, su stat, crecimiento y por qué ahora mismo puedes que te mueras en un minuto. ¿Qué tal, manada? Aquí su amigo Sander nuevamente con un video para el canal dedicado a The Isle. Hoy vamos con el nuevo Kentro, uno de los dinos más esperados del juego y sin duda ha sorprendido mucho porque es uno de los dinosaurios que entró en el Lord de Testing con mejor trabajo. Se nota mucho que le han dado cariño. No es un dinosaurio lleno de bugs y con problemas que estamos acostumbrados a recibir de DL. Vamos a tratar de explicar todo lo que necesitas saber, cómo pelear, cómo sobrevivir y si realmente vale la pena jugarlo así como está. Bueno, bien, sabemos que se liberó hace no mucho en el Lord de Testing el servidor de prueba, ¿cierto? Que tiene los desarrolladores de DL para ir probando y viendo el feedback de la gente sobre sus nuevas adquisiciones, como en este caso el Kentrosaurus, y también nos mostraron la modificación del mapa que está bastante bonito, por eso lo veremos luego. Como de costumbre, entrar a Lord de Testing los primeros días es una maldita locura, pero aún así, después de que me troleara un par de veces, logramos entrar y podemos encontrar acá al Kentrosaurus. Bueno, este dinosaurio es un herbívoro defensivo tipo estegosaurio. Es de la misma familia, son primos. Este es más pequeño, sí, y mucho más ágil, y también depende mucho más del posicionamiento de este, ¿ya? Este cabe en la categoría de dinosaurios medianos, alcanzando un peso en su prime sobre los 1900 kilos y 1700 en su etapa adulta normal. Su concepto es súper sencillo. No eres el más fuerte, pero si te atacan mal, se van a arrepentir. Este dinosaurio, como podemos ver, cuenta con varias púas que son su arma principal, ya que tiene púas, digamos, en sus hombros, en su espalda y en su cola. Sin duda se concentra todas más en la parte posterior de su cuerpo, en su cola. Es un dinosaurio que sí de frente es un poco más vulnerable, pero no te lo creas porque vamos a ver más adelante unos tipos de ataque que tiene este bicho que sin duda te va a sacar un dolor de cabeza cuando quieras atacarlo. Es un dinosaurio que está diseñado también para sobrevivir en grupo. ¿Cuántos podemos mezclar? ¿Cuántos podemos ser en una manada de Kentros? Bueno, podemos hacer 5 dinosaurios como manada oficialmente de los Kentros. Y obviamente hay una mutación que te puede permitir tener uno más, pero eso ya es harina de otro costal. Este dinosaurio no es tanto para ir a buscar peleas, sino para castigar tus errores. Bueno, como hablamos hace un ratito sobre las estadísticas de este dinosaurio en el Lord de Test, vamos a hablar lo más importante en cuanto a números. Como bien dijimos, su peso varía, ¿cierto? De su Elder a su Prime, de los 1700 a sobre los 1900, 1950, por ahí más o menos es el peso que tiene este dinosaurio. La velocidad alcanza en su etapa adulta 34 kilómetros y en su Prime 37 kilómetros. La verdad es un dinosaurio bastante lento. De su tier, de su grupo, ¿cierto? De medianos, es uno de los más lentos. Es uno de los más lentos, lamentablemente. Fácil de alcanzar. Aquí tu habilidad tiene que jugar más que tu velocidad, lamentablemente. La vida es baja, la verdad, es baja. 2 dilos te pueden hacer chupete en nada. Un cera te puede pegar 3 a 4 mordiscos en la cabeza y fuiste bueno. Y la verdad es que creo que está un poco baja su vida. La estamina también sabes que anda bastante bien en su etapa juvenil y adolescente, por así decirlo. Gasta muy poca estamina. Ya adulto consume un poco más, pero la verdad, el gaste de este no es tan terrible o no te castiga tanto si es que te dedicas a correr. Pero volviendo al tema de su vida, a mi parecer siento que aguanta poco este dinosaurio. Es un dinosaurio que tiene un cuerpo bastante grande, un cuerpo bastante corpulento. Sabemos que es mediano, sí, pero esas púas que tiene deberían ayudarle un poquito más a mantenerse con vida. Bueno, este dinosaurio, como bien decimos, cuenta con varias púas, varias placas, ¿cierto? Que hacen que sea un dinosaurio mini tanque que se dedique
netamente a amortiguar los golpes, a aguantar el dolor, ¿cierto? Y buscar la forma de sobrevivir. Bueno, como bien te dijimos, este dinosaurio no es para jugarlo solo y irte directamente a las batallas, no. Este dinosaurio está pensado netamente para que tú puedas jugar en grupo y defenderte de los demás dinos de tu tamaño, incluso aprovecharte de los errores que con estos cometen. Este dinosaurio cuenta actualmente con 5 ataques. El primero es un ataque que es el mordisco, que su fuerza de mordida no pasa a los 30 y tanto, y no es, digamos, su fuerte principal. Su cola es su arma letal, al igual que su primo mayor, el estego, ¿ya? Contamos con dos tipos de ataques de cola. El primero, que es el cargado, con el clic derecho, el cual hace una pequeña animación. Este es un poco más lento, porque tiene que esperar que levante la cola para poder acertar el golpe, ¿ya? Luego tenemos el ataque de cola normal, que se hace con la tecla Alt, los famosos ataques con Alt, ¿ya? Esto tienes que mantener Alt y apretar, ¿cierto? Apuntar con tu mouse hacia un lado y apretar el clic izquierdo y dará un coletazo normal, tanto para la izquierda o para la derecha. En el caso que estés mirando hacia atrás, hacia tu espalda, levantará los pies como unas patadas, también haciendo daño y botándote. Y luego tenemos el ataque frontal, que de frente a frente no siempre funciona, tienes que estar como mirando hacia un ángulo, un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda, y este es una embestida que sin duda te va a quitar vida y te puede llegar a tumbar. Y también en el ámbito de pelea y combate, también tenemos que destacar su defensa, ¿ya? Tú, al apretar el control, al agacharte, este dinosaurio se va a proteger, haciendo así bastante más vulnerable, reduciendo mucho el daño de este y generando daño en tu oponente. En este caso, si tú atacas de frente a un Kentro que está agachado, vas a recibir daño tú, el daño de él se va a disminuir y tú quedarás sangrando. Así es un dinosaurio netamente defensivo. Por lo mismo tienes que pelear con mucha cabeza, no tienes que dejarte llevar por la ira o por el miedo, ya que si tú corres mal o te dedicas simplemente a correr, gastarás tu estamina y se hace una presa fácil para carnívoros más grandes. Así que tienes que dedicarte a girar, a estar atento, moverte para los lados que tú estimes conveniente, que es lo mejor. Y así te aseguras una supervivencia con el Kentro. Bueno, pequeñito, la verdad, es una papita. Es una papita para los carnívoros, es como un dulce. A mí, la verdad, he intentado cazarlo con Raptor digamos, de la misma edad, del mismo tamaño, y se complicó un poco, Aparte porque igual está bastante bugueado el tema del Pons al Kentro. Debe ser normal, yo creo, por el tema de que como está en prueba y se está mostrando recién, puede que el Pons no funcione correctamente. Vamos a hablar un poquito también de cómo lo he visto yo. Yo jugué con él, jugué lamentablemente del poco rato que pude jugar, porque no he tenido el tiempo que me gustaría. Aparte, el primer día, como te digo, tuve 2 horas para entrar y luego ya crecí 2 que entro al 74-75% y el primero me lo mató un Rex. Corrí, pero no, el Rex me alcanzó. Traté de correr, pero me alcanzó el Rex, así que fue bastante complejo poder correr de un Rex. Tienes que sacarle bastante ventaja y que no te tome con el ambush. También en otra partida, por defender a un Kentro con una cría, me intervino en una batalla. Lamentablemente la persona que estaba defendiendo terminó muriendo y los Dilophosaurus me atacaron a mí. Y el veneno del Dilo es una cosa pero bárbara, está insano, la verdad. 2 Dilos te pueden hacer pebre tu Kentro sin mayor esfuerzo. Yo me dediqué a correr más que nada porque de verdad el veneno no se ve nada. De hecho, tengo por aquí unos videitos que subí a los shorts donde se puede ver el veneno, cómo funciona ahora de este bicho desgraciado. Bueno, ¿y qué podemos hablar de esto? Como conclusiones, la verdad, el Kentro está bastante bien. Se nota que es un dinosaurio que se ha trabajado mucho, no es una animación o un prop con animación que nos sueltan para que nos quedemos callados un rato. Al contrario, se siente muy pulido, se siente muy bien diseñado.
sus colores, sus texturas, todo está muy, pero muy bien, sus animaciones. Aún así está un poco verde. Recordemos que estos son para pruebas y lo más probable es que dentro de los próximos días recibamos alguna actualización. Yo siento que va a ser quizá un buff para este. Bueno, hay que estar pendiente, la verdad, para ver qué puede pasar, pero yo creo que igual le hace falta porque para ser un dino mediano, su supervivencia igual es débil al estar, digamos, al alcance de predadores grandes y depender mucho también de jugar en grupo. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido el Kentro? Déjamelo aquí en los comentarios y si no estás suscrito, te invito a suscribirte a mi canal. No te cuesta nada y a mí me ayuda, pero mucho, 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 porque estamos con la meta de llegar a los 1000 suscriptores, ya somos 701, estamos retomando todo con el diario, así que tu ayuda me viene muy, pero muy bien. Nada más que eso. Déjame tus comentarios si algo me equivoqué o no lo averigüé bien. También se libre de comentar siempre con respeto. Y nos leemos aquí abajito. Yo te dejo un corazoncito y conversamos. Y nos vemos pronto con mucho más. Adiós.